específico la distinción entre secta e iglesia, la diferencia básica entre estas dos instituciones. Ahora, son instituciones humanas, ambas, porque ante la ley tienen que estar registradas, pero ni porque esté muy registrada no deja de ser una secta. Sin embargo, una de ellas es una institución divina y vamos a ver algunas diferencias. ¿Se ha hecho usted la pregunta alguna vez, ¿será nuestra iglesia una secta? Sí, ahí hay una pregunta. ¿Quién más ha hecho esa pregunta? Yo me la he hecho. Ya, 2, 3. Hay como 4 personas aquí que se ha hecho la pregunta, ¿será nuestra iglesia una secta? Es una pregunta válida. Algunos creen que hacerse esa pregunta es necia, pero es muy válida porque uno tiene que someter a juicio todo. El Señor dice que todos debemos someterlo a juicio y debemos también examinar dónde estamos para saber si en el lugar que estamos concuerda primero con los principios bíblicos, ¿cierto? O si no, si concuerda por lo menos con la lógica de bienestar que debe producir un lugar como ese. Por último, por eso vamos a ver la distinción entre secta e iglesia, simplemente para respondernos a esa pregunta y decir enfáticamente, oh, gracias a Dios que no estoy en una secta, gracias a Dios que estoy en un lugar que es bíblico, en un lugar donde se predica la sana doctrina, donde produce esto, otro. Así que lo vamos a ver en algunos pasos, pero hermana querida, si usted nos comparte el video que está ahí, primero quiero mostrar un video pequeño nomás de uno de los noticieros que muestra que en Chile hay muchas sectas. Así que hablar de sectas es algo tremendamente necesario. Así que vamos a ver ese video. Un tema que parece tabú en nuestra sociedad, pero que está lejos de serlo, es el de las sectas, comunidades y organizaciones que persiguen ideales o pseudo religiones que atraen a públicos específicos, pero que muchas veces salen a la luz pública por la muerte de uno de estos, y en nuestro país no faltan los casos. Hace una semana se destapó una terrible tragedia en la comuna de Lolol, cuando la profesora María José Reyes, quien comenzaba sus vacaciones en el lugar, visitó una tienda de antigüedades y el propietario de esta, Óscar López, la atacó decapitándola en presencia de sus hijos. Justamente un cabo se encontraba por el sector y al escuchar el grito de los niños fue a ver qué ocurría, terminando por disparar al asesino, quien estaba descontrolado y que muchas veces declaró haber conversado con Dios y seguir las órdenes de este. Ellos sienten Dios, que tienen que hacer ciertas cosas como ordenados por Dios, y ese es su trastorno. Ahí radica su trastorno, que ellos sienten y viven que eso es su propia realidad interior. Entonces hay un quiebre del aparato mental. El hijo del anticuario parece haber sido el único que sufrió con el desenlace de su padre, quien declaró hace pocos días en un matinal que todo se debería a una misteriosa comunidad ecológica a la que asistía su padre y en la cual el hijo fue amenazado en alguna oportunidad. Actualmente se están realizando autopsias psicológicas al cadáver para determinar el porqué de su agresivo accionar, sin aún entrar a investigar a la supuesta comunidad ecológica a la que pertenecía. Antiguamente ya se han visto comunidades pseudo-religiosas o de carácter místico que se han visto involucradas en misteriosas muertes. El año 2007 se investigó a la autodenominada Comunidad Ecológica Cristiana de Pirque, luego de que muriera una joven madre meses después de sufrir anemia por dar a luz y sin atención médica, siendo enterrada en el patio de la parcela. La familia de la bailarina Jocelyn Rivas fueron los que advirtieron a las autoridades luego de no recibir noticias de esta. La líder de la supuesta comunidad religiosa era la argentina Paola Olcese, quien después de someterse a exámenes psiquiátricos se determinó que sufría una psicosis mística, por lo que no hubo imputados. Entonces no podría salir fácilmente aprovechando, quedando como que si mis experiencias fueran demencias o alucinaciones, porque para mí son verdad. En Chile no hay regulación de sectas y el concepto de secta quiere decir también, guarda relación con que son grupos distintos que no están regulados o que no
no son una organización reconocida como tal. Aquí lo único que existe es la ley de culto, pero las sectas no son parte de ello. Un caso que se destapó el año 1995 y que fue incluso el primer hombre que practicaba la poligamia en Chile es el del famoso profeta de Peñalolén, Hugo Muñoz, pero apodado por sus 6 mujeres y hermanas entre ellas como Jacob. Al menos aquí todos los que estamos por voluntad propia y hasta las últimas consecuencias. No sé, por lo último sería que los mataran, ¿no? Con la ayuda de Dios, Dios lo ayuda y le da fuerza para hacer todo lo que hace. La misión que decía tener él en la tierra era la de purificar a través de las relaciones sexuales las almas de las mujeres y así conseguir la salvación de estas. El profeta, que fue demandado por el padre de las mujeres, no recibió ninguna sentencia ya que éstas se encontraban con él por voluntad propia. Sin embargo, el año pasado fue abandonado por todas ya que éstas denunciaban ser maltratadas por el profeta. Son aquellas personas que obviamente tienen problemas para adaptarse al mundo real en el cual viven y buscan subterfugio a través de estas organizaciones donde en el fondo queda claro que ellos tienen un problema en la sociedad en la que viven o en la comunidad en la cual se relacionan y por eso buscan estos grupos entre comillas especiales que los acogen en el fondo y los entienden de acuerdo a su problemática. Otro caso muy parecido es el del peruano Ricardo Badani, el profeta de Pelequén, que vivió en Chile hasta el año 1996 tras ser expulsado del país por liderar una secta sadomasoquista, en la que él contaba con 6 señoras que debían rendirle culto, ya que las mujeres eran símbolo de esclavitud. Luego de abandonar nuestro país, se fue a Perú, creó una página web y tuvo su propio programa de televisión referente al erotismo, el que solo duró 2 meses por prohibición del arzobispado. ¿Cuántas sectas hay en Chile sin descubrir aún? Las cifras no son exactas, pero sí se cree que superaría las 500 agrupaciones. Sin embargo, en materia legal no hay leyes contra sectas como tal, mientras cada día surgen más personas vulnerables a la unión desmedida y peligrosa que muchas veces ofrecen estos cultos, y que hoy dejan nuevamente una interrogante sobre el asesinato realizado por el anticuario de Lolol, quien pertenecía a una sospechosa comunidad ecológica. Ya. Es terrible el tema de las sectas, de este tipo de sectas. Lavan el cerebro y las personas caen redonditas en este ideario que tienen las personas. Primera Timoteo, por favor, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4. Leamos la porción aquella que nos habla un poco y calza perfectamente con el video que acabamos de ver. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una de las características de la secta, ya la vimos la semana pasada, es el tema de las prohibiciones. Prohibiciones. Y usted considere si en su iglesia hay prohibiciones. Lo que tiene que entender es que la iglesia presenta una defensa sobre lo que Dios dice, pero no puede prohibir. Nadie puede prohibir. Y vamos a ver en este estudio una diferencia, 5 diferencias nomás. Y usted va meditando si su iglesia está en la categoría de secta o en la categoría de iglesia. Veamos la primera de ellas. La secta. Primero dice la secta, en perspectiva de las ciencias sociales, una secta religiosa se caracteriza por su calidad de movimiento minoritario, nunca son tantos, centrado en torno a un líder, como veíamos recién, y a una ideología, y por una relación de ruptura y de desconfianza respecto de la sociedad o del entorno. ¿Se han fijado que en las sectas siempre está esa idea de que el mundo es muy malo y que solamente nuestro pequeño círculo es muy bueno? Es como la secta de Pirque, que era una secta, digamos, ecológica, etcétera,
donde ellos comían de manera muy natural, gracias, y como diciendo el mundo se alimenta mal, nosotros nos alimentamos muy bien. La líder se centraba en torno a una líder, ¿cierto? Y esa líder decía tener visiones de Dios, por lo tanto Dios le hablaba. Para ellos no era paranoia, no era un delirio, un sueño, simplemente eran visiones reales. Lo afirmaba ella misma ahí en el video. Eso es una secta. Pregúntese usted si nuestra iglesia cae en esta categoría. Veamos lo que la iglesia es, a diferencia de eso. La iglesia es un movimiento religioso, o sea que enseña doctrinas, generalmente de mayorías, nunca es un centro de poca gente, fuertemente asentada sobre una doctrina y que se compromete con la sociedad buscando servirla. ¿Hay diferencia entre la una y la otra? Mire, veamos lo que dice Lucas 22, 24 al 27. Lucas 22, 24 al 27 dice la palabra del Señor. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, hablándole a sus discípulos, en este caso los apóstoles, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros, ¿como qué? ¿Qué ejemplo nos da el Señor? Un ejemplo de servicio. Y el Señor nos dice que nosotros debemos hacer como Él hace. Por lo tanto, la iglesia ha de ser un ejemplo de servicio. Cuesta a veces servir. Por ejemplo, vienen ahora 8 hermanos de una iglesia lejana por amor a esta iglesia, y yo siento que nosotros debemos simplemente atenderles. Eso es servicio, nada más. Pero no solamente eso, no porque vengan 8 hermanos. Nosotros tenemos que ser un bienestar a la comunidad. Lamentablemente muchas iglesias se cierran en esa idea. Nosotros tenemos que hacerle un bien. Nosotros como cristianos debemos ser buenos vecinos, simplemente. Si alguien necesita ayuda, querer ayudarlo. Nosotros no estamos centrados en un lugar específico, no estamos en una parcela encerrados como comunidad, como la secta de Pirque, como la secta de Peñalolén. Esos son propios de las sectas, son herméticas. Hay una gran diferencia entre la iglesia y la secta. ¿En cuál está usted? En una iglesia, espero. Veamos otra idea. Las sectas, en perspectiva teológica, la secta religiosa se propone como única detentora institucional, o sea, retenedora ilegítima, eso significa detentora, de la fe y la salvación. O sea, usted aquí no es salvo, en ningún otro lado. Usted solamente con el profeta de Peñalolén se purifica, con ningún otro. ¿Me entiende? Eso es ser detentor institucional de la fe y la salvación, asumiendo que la divinidad es propiedad exclusiva de ella. La Orcese decía que ella tenía la visión exclusiva. Cuando vimos el video de Jim Jones, él decía tener la respuesta y la salvación exclusiva. Típico de las sectas. Se creen portadores de la verdad. Ahora, una pregunta, ¿no decimos nosotros lo mismo? Pero veamos la diferencia. Fíjese bien en lo que dice la secta, veamos la diferencia. La iglesia comunica la fe. Hay una diferencia, la anterior, mire, vuelvan atrás. Vuelvan atrás. Es poseedora. Nosotros comunicamos la fe de Cristo, ¿ya? Estamos ahí. La iglesia comunica la fe,
y se afirma el medio del mensaje de salvación. Somos el medio para el mensaje, sin reclamarse propietaria exclusiva de estos bienes. Seamos honestos, ¿puede predicar sobre la salvación en Cristo otra iglesia? No somos una secta. Lo pueden hacer iglesias de la misma denominación, bíblicas bautistas, como lo hacen otras iglesias bautistas, como lo hacen iglesias de Alianza Misionera, como lo hacen iglesias de distintas confesiones, como Centro Bíblico, etc. No, todos predican la salvación en Jesucristo. Hay una diferencia entre una y otra, pero fíjese, la iglesia no es exclusivista. No somos portadores únicos de la fe. Usted perfectamente puede estar aquí como podría estar en otra iglesia adorando al mismo Dios. ¿Hay una diferencia o no, hermano? No, aparte de ello, ¿no será también valedero que todas las iglesias tienen como denominador común la Biblia, que es un libro aceptado universalmente como la palabra de Dios, y obedecen a un líder, y la Biblia dice que es Jesús? No es un líder de una agrupación, sino que es un líder universal. Universal. Claro, por eso decimos comunicamos la fe. ¿Y de dónde está la fe? Comunicamos la fe del Evangelio, la fe de la palabra de Dios. En estas sectas se comunica algo muy particular. Ojo, piense usted inmediatamente en estas sectas con características de iglesia, como los mormones, los testigos de Jehová o los adventistas. Se parecen a una iglesia, pero ellos comunican una fe distorsionada. Dicen usar la Biblia, los mormones por ejemplo, pero le agregan un libro entero. Por lo tanto, su fe no está centrado en el mensaje exclusivo del Evangelio. Los testigos de Jehová dicen estar centrados en la Biblia, pero tienen una Biblia muy particular, una pésima traducción que excluye ciertos versículos y ciertos pasajes de la Biblia. Los adventistas dicen ser una iglesia también bien evangélica, ahora quieren ser parte del movimiento protestante, pero sus doctrinas están basadas en las profecías de Elena de White, por lo tanto también en torno a un líder. ¿Tienen más características de iglesia o de sectas aquellas? Cambia, ¿cierto? Sin embargo, viene muy bien lo que dice el hermano Henry. Nosotros y otras denominaciones de carácter cristiano están centrados en un único libro, reconocido universalmente, con un único líder, reconocido universalmente, que es Cristo. ¿Es una secta la nuestra? Cambia distintamente. Veamos. Algo más me faltaba leer ahí, parece. La divinidad eclesiástica es extensiva, se ofrece como una posibilidad abierta para todos. ¿Sí o no? Las sectas están ahí, solamente en su reducido grupo. Pero nosotros sabemos que alguien se puede salvar aquí como que se puede salvar allá en el Asia. Pueden ser parte de la iglesia del Señor, ¿o no? En la secta no es así. Usted, para irse al cielo, según Jim Jones, tenía que haber estado allá en las Guyanas con él. Esa es la diferencia. Los testigos de Jehová, que tiene carácter, ellos manejan el carácter de iglesia, pero ellos dicen, para irse al cielo usted tiene que ser testigo de Jehová. ¿Sabe? Para irse al cielo usted no tiene que ser bíblico bautista. Tiene que creer en Cristo, depositar su fe en Él y arrepentirse de sus pecados, confesándoselo al único que le puede perdonar sus pecados. Y eso usted lo puede hacer incluso sin denominación como intermediaria. Y luego se unirá a una iglesia, obviamente. Pero hay una gran diferencia. ¿Va entendiendo la diferencia entre uno y otro? Qué importante establecer si usted está en una iglesia, en una secta. Es una buena respuesta. ¿Por qué es una buena respuesta esta? Porque a usted le van a hacer siempre preguntas, puesto que el carácter de la iglesia de Dios
no es conforme al mundo, por lo tanto la van a ver igual rara. Igual van a decir, oye, que son raros ustedes. Por ejemplo, conversamos hoy día con unos hermanos sobre el pololeo, sobre el beber, sobre el tomar, sobre el ir a la iglesia el domingo, etcétera, cosas que el mundo no guarda. Y ya con eso te ven como loco. Pero cuando conocen en las sectas, verdaderamente dicen, no, estos están más locos. Ahí la diferencia. Veamos Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. 24 al 29. Hermana Scarlett, si lo tiene, léalo por favor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús, en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una defensa de su ministerio, pero yo quiero destacar algo. Primero dice en el versículo 25, él dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Las sectas creen que ese anuncio es para ciertos elegidos. En este caso, para el profeta Peñalolén, las elegidas. ¿Me entiende? O sea, unos pocos. Pero fíjese en el 28. ¿A quién anunciamos amonestando a qué? A todo hombre. Lea las escrituras, por favor, y vaya conmigo. A todo hombre. ¿Y qué dice? Y enseñando a todo hombre, tanto creyentes como inconversos, hablar del evangelio a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. Unos obviamente lo reciben, otros no lo reciben, pero se le presenta a todo hombre. El principio de la secta es, somos pocos pero buenos, pocos los escogidos. Y se toman ahí de algunos versículos bíblicos, ¿ya? Pero el ministerio de Pablo era para todo hombre. Para todo hombre. ¿Es exclusivista el ministerio de esta iglesia, hermanos? Entonces, vaya viendo usted si está en una secta o en una iglesia. Ahora pasamos a la tercera idea. La secta, en perspectiva eclesiástica, la secta religiosa se plantea como una comunidad y un refugio contra el mundo. Es increíble. Ellos dicen en Pirque estamos asegurados. El profeta Peñalolén dice, en mi casa están todos asegurados. Afuera está la debacle. Hacen sus propios búnker. Jim Jones decía lo mismo. David Koresh decía lo mismo. Estamos bien aquí. O sea, en perspectiva eclesiástica, como iglesia, eso significa eclesiástico. La secta religiosa se plantea como una comunidad y un refugio contra el mundo que es tan malvado, que es tan malo, etc. La gracia reside en la institución. O sea, la salvadora de la persona es la institución, no Cristo. Vaya viendo. Entre paréntesis, vaya pensando en testigos de Jehová, mormones y adventistas. Vaya pensando en testigos de Jehová, mormones y adventistas, porque ellos se muestran como iglesia. Pero usted sabe que ellos reclaman que la salvación está en su institución. Tal vez no están centrados como la secta de Pirque en un lugar nomás, pero sí están centrados como la única portadora de la verdad y la única portadora de la gracia del Señor. Fíjese bien. No hay fieles fuera del grupo
y su propuesta invade toda la vida de los integrantes. Usted se va de un testigo de Jehová y no es salvo. Para ellos. Usted se va de un grupo de mormones y no es salvo. Para ellos. Y así con estas sectas. Veamos lo que dice la iglesia. La diferencia entre este concepto eclesiástico y la iglesia. La iglesia se presenta como dispensadora de la gracia. ¿Usted sabe lo que es un dispensador? ¿Cierto? Un dispensador es algo que va paulatinamente entregando algo. O sea, somos nosotros dispensadora de la gracia de Dios. No somos la gracia de Dios. ¿Ya? La lejanía institucional de los fieles no lesiona su fe. No está hablando de que se vaya de la iglesia para no regresar más. La lejanía, por ejemplo, de esta iglesia se puede congregar en otro lado. Así de simple. La lejanía institucional de los fieles no lesiona su fe porque acepta que ésta se expresa también más allá de ella. ¿Por qué no es una secta nuestra iglesia? Porque usted puede congregarse en otra iglesia y puede adorar al Salvador. ¿Me entiende? Ahora, ¿dónde está el problema? Y se le llama apóstata. Una persona que se aleja de toda iglesia. O sea, de los caminos del Señor. Pero las sectas, usted se sale de la secta y usted es casi un paria para ellos. ¿Ya? Casi un delincuente. No busque Gálatas 2:20 porque lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa es la parte que quiero destacar. Más Cristo vive en mí. No más la denominación bíblica bautista vive en mí. La denominación Alianza Cristiana Misionera vive en mí. La Centro Bíblico vive en mí. No es por denominación. Es por Cristo. Seríamos muy arrogantes si nosotros creyéramos que nuestra denominación es poseedora exclusiva de la verdad. Es Cristo el Salvador, no la denominación. ¿Lo crees tú o no? Ahora, hay denominaciones que se ajustan más a las Escrituras. O ni siquiera denominaciones. Hay que revisar cada iglesia como cada iglesia. Porque aún dentro de las mismas denominaciones hay diferencias. Y yo la he visto en todos lados. Como pastores hay. Por eso no es una secta. Ya, vamos viendo el punto número 4. Estamos viendo si somos o no somos secta, hermano. La secta en perspectiva litúrgica, ya, y doctrinal, la secta religiosa mantiene ceremoniales herméticos y ocultos, solo para los iniciados o para cierto tipo de fieles. Me imagino cómo serían los ritos de el profeta Peñalolén, solo para las iniciadas, o para ese líder peruano de la secta sadomasoquista, cómo habrán sido sus tipos de ritos. Lo único verdadero en esta secta es lo que ella propone y especializa su discurso por sectores sociales de interés. Solamente lo que ellos dicen es lo que es. Lo que ellos hacen es lo verdadero. No hay otra manera. Y generalmente son herméticos y ocultos. Siempre están como adorando en oculto a puerta cerrada. ¿Nosotros adoramos a puerta cerrada, hermano? Bueno, hoy día la tenemos cerrada porque hace frío. Pero, ¿puede entrar cualquiera? ¿Se le echa? Se le dice, por favor, usted no puede estar acá. Es más, nosotros también cumplimos ceremonias que instituyó el Señor. El bautismo y la Santa Cena. ¿Podría alguien ver cualquier bautismo que hacemos? ¿Y una Santa Cena? Puede verla. No participar, porque no es miembro, pero puede verla. ¿Hay algo oculto en ello? Ninguno. Sin embargo, ellos son muy herméticos en estas cosas ocultas y todo se hacen oculto. ¿Por qué? Porque el líder es un aprovechado nomás, hermano. Así de simple. Se quiere aprovechar de los fieles y en especial, generalmente,
son líderes hombres generalmente, aunque ahí vimos una líder mujer, tienen que ver con connotaciones sexuales y connotaciones materiales. O sea, sacan plata y logran sexo. ¿Qué manera de pervertir la mente de las personas? Y eso usted tiene que tenerlo claro en este estudio de secta. Veamos la iglesia al respecto en esta idea. La iglesia realiza liturgias abiertas, ya lo dijimos, ¿cierto? Sostiene que la verdad la trasciende y se expresa en un discurso a pretensión universal, o sea, no exclusivista. De hecho, el Evangelio de Dios es universal, es para toda criatura. Mire, veamos lo que dice Isaías 45:19. Isaías 45:19. Hermana Ana María, léalo por favor. No hablé en secreto en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que habla justicia, que anuncio rectitud. Bien. ¿Sabe? Jehová nunca ha hablado en secreto, nunca habla en lo oculto. Lo habla y lo predica a todos, lo habla y lo anuncia a todos. Cuando habló a Moisés, era para que le anunciase sus preceptos a todos. Cuando habló a los profetas era para que le anunciase a todos. Cuando habló por medio de Cristo, que es Dios mismo, lo hizo para anunciarlo a todos. Dice claramente el versículo, a lo suyo vino, y lo suyo era el pueblo judío, pero los suyos no le recibieron, ¿cierto? Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da poder de ser hecho hijo de Dios. Por lo tanto, se anuncia a todos. Esa es la gracia bendita de nuestro Señor. No es exclusivista nuestro Dios, es para todos. Sin embargo, las sectas son para ellos mismos nomás. Veamos la última parte de este estudio de las sectas que estamos haciendo para ver si estamos o no estamos en una secta. Las sectas en perspectiva económica. La secta religiosa se apropia de los bienes y dineros del fiel. ¿Se acuerda de Jim Jones? ¿Cómo le sacaba la plata a todos? Promueve trabajo esclavo. Aquí se me viene al tiro a la mente, paren de sufrir. ¿Se acuerda la Iglesia Universal de Cristo? ¿Cuál es la máxima teológica de ello? Saca lo que más puedes. Es una secta en el fondo. No tiene nada que ver con el mundo evangélico. Nunca ha tenido nada que ver con el mundo evangélico. Nunca. Pero lamentablemente ciertos carismáticos les dieron cabida, los vieron como iglesia y lo metieron a cierto mundo. Pero la iglesia nació con Macedo y ese Macedo ha sido varias veces procesado por fraude. Entonces, no tiene nada que ver con esto. Pero promueve el trabajo esclavo. Generalmente la secta se trabaja para un bien de un líder o de un grupo de líderes. Es lo que veo yo con los testigos de Jehová y sus atalayas. ¿Ha recibido usted un testigo de Jehová en casa? O no en la casa, por lo menos en la puerta. ¿Se ha fijado que ellos le ofrecen un tratado? Pero en la medida que usted está conversando dice, pero aparte de este tratado le tenemos este buen libro que por la módica suma, o este otro estudio, y le sacan y parecen títulos interesantes. Bueno, ellos trabajan muy bien la gráfica, etcétera, porque por la vista entra. Y usted dice, no tengo dinero, no se preocupe, pero igual le vamos a regalar este. Y le regalan el tratado. Pero hay otro que dice, pero qué bueno está este libro, y cuánto sale, y compran. Los atalayas se venden, y la gente incauta compra. Y eso no va para un miembro de la iglesia, eso va para los líderes de la iglesia. ¿Ya? Me acuerdo aquí de una iglesia, una secta, no sé, pero fue muy nombrada, que eran los teocráticos. ¿Alguien se acuerda de los teocráticos? Cuando el movimiento teocrático, ¿cierto? Cuando salió este diario La Cuarta,
Los teocráticos eran los que escribían en las paredes y todo, la cuarta es inmoral. Pero su líder, Cristian Casanave, creo que se llamaba Casanova, medio Casanova hacía, era tan inmoral como la cuarta misma. Y él mandaba a sus feligreses a vender a las micros, a hacer todo. Levantaron una iglesia espectacular, pero también él se quedó con mucho dinero. Salió en las noticias, hay reportajes de él, etc. Yo conozco un hermano que estuvo en esa iglesia y que era parte del liderazgo. Incautamente estaba ahí porque generalmente hay gente que es muy incauta. Y después nos contaba todo eso y bueno, él se salió obviamente por la falsedad que revestía todo eso. Comprendió que era una secta. Veamos la diferencia con la iglesia. La iglesia establece el deber de los fieles en materia de aporte económico. O sea, hay un deber ahí, como una respuesta voluntaria. O sea, hermano, yo veo en la Biblia sobre el diezmo, veo en la Biblia sobre el dar, pero ni aquí le revisamos su diezmo, ni aquí le revisamos cómo da, ¿cierto? Y respeta la libertad de trabajo, no ligándola a la pertenencia eclesiástica. O sea, usted trabaja porque usted debe trabajar, ¿sabe? Incluso conozco iglesias que el pastor le dice al hombre en qué trabajar. ¿Cómo la ve? Horriblemente mal. Porque yo no sé sus aptitudes y no sé sus competencias. Y cada uno trabaja de acuerdo a la oportunidad y la aptitud que tiene. Entonces, o a la oportunidad que se le presenta, siempre que sea de una manera honrada, ¿cierto? Lo que sí podría intervenir el pastor es que usted esté trabajando en algo no honorable, deshonrado, y eso es obvio que está mal. Pero veamos lo que dice 2 Corintios 9:7. Conoce muy bien este versículo usted, hermano Simón, léalo por favor con fuerza. Y lea el 8 también, hermano, por favor. Cada uno ve cómo propuso en su corazón, no con tristeza y con necesidad, porque Dios ha mandado a ley. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Por lo tanto, hay un deber. Hay un deber. El deber la Biblia lo establece claramente a través del diezmo. Claro que sí. Pero, ¿te puedo obligar a ello? ¿Puedo obligarte? Para nada. Yo espero que no solamente el deber de dar, tú lo entiendas a través de la Biblia, sino que también otros deberes como el no pecar y no hacer esto, aquello, no levantar falsos testimonios, no adulterar. Todo ese tipo de cosas también son deberes propios de un cristiano. Pero, ¿te puedo obligar a no adulterar? No, porque quiera adulterar va a adulterar igual. ¿Te puedo obligar a no mentir? Te puedo aconsejar a no hacerlo, porque la Biblia nos aconseja no hacerlo. Por lo tanto, defina usted y responda a la pregunta ahora, con un rotundo sí o un rotundo no. ¿Pertenece usted a una secta? No. ¿Es su iglesia una secta? No. ¿Es su iglesia una iglesia? Sí. Ahora, ¿es su iglesia una iglesia instituida por Dios? Sí. ¿Y en qué podríamos ver eso? En la Escritura, en que manejamos la doctrina del Señor. ¿Qué más podría ser una evidencia que es una iglesia de Dios? Recuerda que mencioné que también hay otras con características de iglesias no tan dañinas como una secta, pero no son portadoras del mensaje de salvación. Ya, ¿qué otra cosa sería un distintivo de que somos una iglesia de Dios? Sin ser arrogantes ni pretenciosos. ¿Perdón? Porque todo se lleva ordenadamente. Claro, el Señor no es un Dios de confusión, sino de orden. Y yo sé a lo que usted se refiere. Usted se refiere a cierta iglesia que todo lo hacen
sus cultos de una manera muy desordenada. Gritos, saltos, transpiraciones y etcétera. ¿Ya? ¿Alguien más dijo algo? Cumplimos el bautismo, una de las ordenanzas bíblicas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Evangelizamos y no somos exclusivistas. Evangelizamos a todo el mundo, llevando el mensaje a todo el mundo, no siendo exclusivista. Muy bien. ¿Otra razón? Está abierta a la comunidad. Muy bien. Importante. Está abierta a la comunidad. Recuerda que hay otras iglesias que también están abiertas a la comunidad sin ser portadoras de la verdad. ¿Qué otra pregunta? Tenemos otra Biblia. Muy bien. Ahí tenemos otra cosa. Nos centramos solamente en lo que Dios ha inspirado. No en lo que Joseph Smith diga que fue inspirado. No en lo que Charles Russell dice que es divinamente bueno. No en lo que Elena de White dice que se le ha revelado. Sino que nos centramos en lo que Dios dice que ha sido inspirado. Y aquí me acuerdo de un versículo interesante. Busque Segunda de Pedro, versículo 21, que es bueno mencionarlo. Y si mi hermana Lorena lo puede leer, por favor. Segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Nosotros creemos en la Escritura que fue inspirada. Los santos hombres de Dios nos referimos a aquellos que fueron testigos, fueron parte de la historia tanto de Cristo como la historia bíblica del Antiguo Testamento y neotestamentaria. No post-neotestamentaria, porque han salido muchos escritos de personas que dicen yo soy el Cristo, o yo tengo la última revelación, o Dios me trajo el último mensaje para ti. Entonces, estamos en una iglesia, debemos cuidar entonces la iglesia. Debemos amar la iglesia por la cual Cristo dio su vida. Y eso tiene que estar en nuestros corazones. ¿Está de acuerdo, hermano? Entonces, demos gracias a Dios, pongámonos en pie, hermano, por saber que estamos en un lugar doctrinal, bíblico, en un lugar donde se enseña la verdadera palabra de salvación que es para todos los hombres. Dios bendito, voy a usted en oración agradeciendo este tiempo de haber estado con mis hermanos enseñando esta gran verdad. Damos gracias, Señor, porque hemos respondido a la pregunta satisfactoriamente. ¿Somos una secta? No lo somos, Señor. Somos tu iglesia. Y damos gracias por ello, Señor. Esto reviste algo importante en mi corazón porque voy a dormir en este minuto sabiendo que estoy en el lugar por el cual tú diste la vida, por tu iglesia. Doy gracias, Señor, por lo que tú me has mostrado a través de este estudio y le está mostrando a mi hermano, para que ellos también vayan con la paz de Dios de pertenecer a un lugar que no busca fines propios, sino que simplemente fines divinos. Saber que somos salvos por tu gracia, ese es el fin máximo. Y todo lo otro, mi Dios, apunta simplemente a la edificación y a la promulgación del Evangelio. Nada más. Y damos gracias por ello. Bendiga a mis hermanas y hermanos en Cristo. Bendígalos porque son parte de esa iglesia. Y bendiga a aquellos que van a ser parte de la iglesia en el futuro. Para que usted, mi Señor bendito, nos esté animando siempre a salir y predicar el Evangelio a toda criatura para ganar almas a nombre suyo, para que usted las traiga a este redil, para que esas almas no estén perdidas. Se lo pido en nombre de Cristo, mi Dios. Amén.